Alice, ¿vos recordás cuándo empezó a interesarte el mundo de la informática, el mundo de las ciencias de la comunicación en este sentido, ¿no? De la comunicación entendida como cibercomunicación? Sí, mi formación de, digamos, nivel secundario es dentro de lo que fue un colegio técnico, el Instituto Janssen. En ese sentido, ya me veía atraída por lo que eran las ciencias exactas. Y año 96, todo lo que eran las carreras de informática era algo incipiente. Así que, bueno, de esa manera me sentí bastante interesada y fue que me acerqué a la carrera de analista de sistemas de la Ciudad de Apóstoles. Y luego completé mi formación de grado con la carrera de ingeniería en informática, posteriormente el profesorado también en informática. Y en el año 2007, durante la realización de mi tesis, fue donde me interesó el tema de la inteligencia artificial. En este caso, junto con la Facultad de Ciencias Económicas, empezamos a investigar la tendencia de las acciones y su evolución en la bolsa de valores. En este caso se trataba de predecir el comportamiento de las acciones en la bolsa de Estados Unidos a través de diferentes indicadores, y a partir de eso ingresé a lo que fue el mundo de las redes neuronales, año 2007 ya. Bueno, luego al entrar en lo que fue la etapa de docencia universitaria, me ha tocado dirigir varios proyectos de diferentes estudiantes y uno de ellos le dio continuidad a mi estudio, realizando justamente una red neuronal para la predicción del comportamiento de empresas que estaban presentes en la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Y después tuve otros estudiantes que dentro de lo que es la inteligencia artificial se interesaron más en generar agentes inteligentes para la enseñanza y la educación a través de sistemas expertos basados en reglas. Después también tuve estudiantes que trabajaron en la optimización de horarios y manejos de horarios, trabajando con algoritmos genéticos. Así que fue explorar un poco dentro de cada una de las ramas de la inteligencia artificial a través de mis estudiantes. Y tuve la suerte de trabajar en investigación, primeramente con el doctor Cuna en un proyecto que buscaba generar un metabuscador para el área de ciencias de la computación, y también con el doctor David Larret Martínez de la UNE, trabajando sobre el análisis de los factores que incidían en la deserción de los estudiantes a través de grandes volúmenes de datos que se analizaban, que son las bases de datos académicas, y algunas entrevistas que se hacían. Y ese proyecto después lo traje también acá a nuestra facultad, específicamente dentro de las carreras de informática. Así que hemos tenido avances y publicaciones aplicando procesos de Machine Learning al análisis de las bases de datos académicas y de alguna forma tratar de identificar las características de los estudiantes que tienen una determinada deserción de las carreras. Así que bueno, luego ya más con la formación de posgrado me ha tocado trabajar en este caso con la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, junto con el doctor Ponzoni, Ignacio Ponzoni, que lo tuvimos el año pasado en las jornadas, dando charlas con respecto a la inteligencia artificial aplicada dentro del ámbito de la salud. Y en ese sentido nos abocamos a un área bastante incipiente que es la inteligencia artificial explicativa. En este ya nos vas a contar qué sería cada una de estas formas de la inteligencia muy artificial. Variado. Exactamente, ¿no? Porque uno entiende a veces como un solo concepto y en realidad es toda una serie de líneas de investigación. Pero me interesa antes de eso ir a una cosa mucho más elemental y conceptual, si vos querés. Porque por un lado están los cambios vertiginosos, sistemáticos y permanentes de la tecnología aplicada a la ciencia informática, equipos cada vez más potentes y cada vez más pequeños, hasta ser muy, muy, muy pequeños y enormemente potentes, cambios de este tipo, y al mismo tiempo me parece que hay como búsquedas y conceptos que se sostienen, que se mantienen en el tiempo. Digo, vos hablabas hoy de redes neuronales, es decir, no es una idea que surgió ayer, hace mucho que se viene pensando en este sentido. O sea, ¿qué desafíos te plantean este tipo de cosas? Porque imagino que la necesidad de estar permanentemente actualizado también está, pero no olvidarse de dónde viene cada una de estas búsquedas, ¿no? Sí, por un lado están las generaciones de la computación que a partir de la primera, segunda y tercera generación
era mucha potencia en cuanto a el poder de cómputo y la necesidad de poder de cómputo para poder realizar determinadas tareas. Y hoy por hoy, ya más dentro de lo que es la quinta generación, nos encontramos con en un celular el poder de cómputo que antes tenían grandes centros de cómputos. Entonces, en ese sentido, más allá de que el poder de cómputo sigue siendo algo muy importante, tenemos más la fuerza sobre lo que es el desarrollo del software, que serían los programas que tienen que de alguna forma plasmar el tratamiento de los datos y de la información. En este sentido, es que fue evolucionando la tecnología de lo que es la programación procedural a la que están acostumbrados a través de un programador que le dicta a un computador qué debe hacer, y lo que hoy por hoy se está trabajando mucho, que es la aplicación de inteligencia artificial, en donde de alguna manera se crean algoritmos que se autoentrenan a partir de los datos. Entonces no es necesaria tanta programación para poder decirle lo que tiene que hacer, sino que se trabaja sobre cómo puede aprender a través de los datos. Y ahí es donde entra en juego la inteligencia artificial. Bueno, hablemos de eso entonces. Vos recién hablabas de varias formas, hablabas de redes neuronales. Sintéticamente, si tuvieras que usar ejemplos para decirme, bueno, en tal cosa se aplica esta forma de la inteligencia artificial, estos son sus límites además, ¿no? Contame un poco de eso. Bueno, como mencionabas, la inteligencia artificial ha tenido su auge hace un par de años atrás por la inminente aparición de OpenAI y lo que es el ChatGPT, pero es un término que viene acuñado desde los años 1950 a través de Adam Turing, que introdujo la idea de cómo definir si un computador era inteligente o no. Y a partir de allí han aparecido diferentes técnicas de inteligencia artificial que fueron avanzando en base a lo que es nuestra comprensión y nuestro conocimiento de cómo es el razonamiento humano. Primeramente se trabajó, por ejemplo, con sistemas expertos basados en reglas que se utilizaron mucho para el diagnóstico médico a través de lo que es la expresión de silogismos, y de esta forma lo que se hacía era crear antecedentes y consecuentes que se iban activando en base a los hechos que iba conociendo la gente. Un silogismo es esto de si tal cosa, entonces tal otra cosa, ¿no? Exactamente, si sucede tal evento, entonces se correlaciona con esta otra acción. De esta manera es como que se van armando las reglas del programa a medida de que va aumentando su conocimiento sobre un caso de estudio de la gente inteligente. Esto se usó mucho en el ámbito de la medicina y fueron sistemas naturalmente entendibles por el ser humano, porque al leer las reglas que se fueron activando se iba entendiendo el cómo llegó a una determinada decisión. Después, cuando se empezó a trabajar con grandes volúmenes de datos, se avanzó un poco más con lo que eran las redes bayesianas, que son sistemas estadísticos en donde de alguna manera te determinan a través de ponderación o porcentajes cuál es el índice de que pueda llegar a suceder un determinado evento, y de esta manera poder guiar al experto sobre qué rama o área hacer más profundidad. Por ejemplo, según los síntomas que puede tener un paciente, cuál es la mayor o menor probabilidad que tenga una u otra sintomatología o enfermedad, y en base a eso avanzar con determinados estudios. Y luego aparece las redes neuronales, que es a partir del conocimiento de lo que es la neurociencia y los tomógrafos computados, que nos enseñan un poco más de cómo funciona el cerebro humano. Entonces las redes neuronales artificiales lo que forman es una analogía de la neurona del cerebro a través de diferentes modelos. Estos modelos van aumentando su complejidad en base al problema que queremos que de alguna forma caracterice. Y hoy por hoy estamos, por ejemplo, con lo que es el deep learning o el aprendizaje profundo, que son redes neuronales de muchas capas, en donde cada una de las capas ayuda a tratar con problemas mucho más complejos. Se dice con mucha frecuencia que Argentina es un país dentro del contexto sudamericano, incluso centroamericano, con un potencial de desarrollo de todo esto enorme a partir de la formación de sus recursos humanos. Vos sos una formadora, o sea, sos una docente, investigadora. ¿Vos coincidís con ese diagnóstico? Exactamente, especialmente en los últimos años la exportación de conocimiento de la Argentina ha crecido enormemente. Justamente es una de las potencialidades que tenemos como para fomentar, porque es algo que no requiere más inversión que la capacitación y la formación de recursos. Sí se necesitan algunos instrumentos, pero no son tan costosos como por ahí otro tipo de inversión que requiere otro tipo de ciencia. En este caso lo veo constantemente con mis estudiantes. Ahora tengo un estudiante que
termina su tesis también sobre el análisis de variables económicas, y lo que estudia es, a través de la predicción de los gráficos de bandera que van generando los comportamientos de las variables económicas, va prediciendo cuándo se debe comprar o vender en la bolsa. Este es un estudiante que ya está trabajando para una empresa de inversiones y ya tiene su piecito mitad dentro y mitad fuera. Entonces ahí es donde por ahí me preocupa la fuga de cerebros que podría darse, pero realmente la capacidad de nuestros estudiantes, de nuestros profesionales, yo la valoro muchísimo. Volvemos a la inteligencia artificial. Causó mucho revuelo no hace tanto tiempo, ¿no? Podemos decir meses atrás, cuando empezó a hacerse cada vez más popular uno de estos, bueno, lo citaba, ¿no? Chat. Y muchos empezaron a preocuparse o a decir, estamos preocupados por lo que este desarrollo puede llegar a generar o a significar. Cito algunos casos. Por ejemplo, en las redacciones de algunos diarios ya hay artículos o hay partes de un artículo que están completamente desarrollados por una inteligencia artificial y no por un ser humano. ¿Te da la impresión de que esto es un miedo válido, un miedo que hay que tener? ¿O siempre es importante pensar que detrás de todas estas cosas hay un ser humano? En este sentido hay dos aspectos como para desarrollarlos, que es, por un lado, el hecho de que siempre fueron surgiendo a lo largo de la historia humana nuevas técnicas y herramientas, y la tecnología fue adentrándose dentro de lo que es nuestro comportamiento social y humano, y está en nosotros encontrar la forma de fortalecernos tanto productivamente como decir, bueno, a ver, si esta actividad antes a mí me llevaba X cantidad de horas, ahora lo puedo hacer mucho más rápido, mucho mejor, y poder dedicar horas al ocio, a la creatividad y a otras cuestiones que hagan a la calidad de vida. Entonces, por un lado está el hecho de aprender a usar estas tecnologías de manera adecuada para que sean un factor decisorio y que también empodere a las personas en sus diferentes áreas de aspecto humano. Y por otro lado está el tema ético y legal, que también es ampliamente discutido. Para eso también la Comisión Europea largó en el 2021 un reglamento general que de alguna forma define líneas para el trabajo con la inteligencia artificial, entre las cuales justamente está el hecho de la transparencia, la explicabilidad, y que ante determinadas decisiones que son de riesgo o que son importantes, siempre esté finalmente la decisión de una persona y no que esté automatizado totalmente el procedimiento. Eso por mencionar algunas, es un extenso documento que es bastante interesante de leer. Y en el 2023 salió una reglamentación dentro de lo que es la Argentina, con una serie de propuestas para ser tenidas en cuenta, las cuales mencionan estos mismos requerimientos: la transparencia, la explicabilidad y la responsabilidad de quienes son tanto los productores de estos servicios como los que los usan. Hablando de usos y de tu rol como docente, ¿sos partidaria de promover o por lo menos seguir de cerca la utilización de inteligencia artificial en el aula? Y dame algunos ejemplos, porque ahí hay gente mayor como yo que no sabe que los chicos ya están utilizando inteligencia artificial a la hora de hacer un trabajo práctico o de una tarea de secundario, digamos. Exactamente. Bueno, la inteligencia artificial hoy por hoy está metida en varios aspectos de nuestra vida, por más que no nos demos cuenta. Cuando elegimos una serie en alguno de los proveedores de servicio de streaming, cuando escuchamos música, cuando compramos algún artículo en alguna de estas plataformas de venta, constantemente están estos algoritmos que por detrás nos están sugiriendo y de alguna forma nos están delineando determinados conjunto de opciones para que nosotros podamos decidir. Entonces, por ahí, por un lado, está el hecho de que sí o sí estemos leyendo y capacitándonos constantemente para ser realmente conscientes de que esto es así. Ser consciente del sesgo que puede estar presente dentro de algunos algoritmos, para nosotros encontrar la forma, en caso de quererlo, de vencer estas barreras y buscar por otros lados o encontrar otras formas de encontrar la información, y no solamente esa que se nos entrega tan gratuitamente, digamos, ¿no? Porque sabemos que nada es gratuito. Siempre estamos nosotros también brindando nuestros datos. Lo mismo sucede con las selfies, los filtros y todo este conjunto de herramientas que se nos dan gratuitamente a través de las redes sociales y por detrás están siendo utilizados para entrenar a las inteligencias artificiales. El caso de Meta en Instagram o Facebook, ¿no? De hecho, digamos que alcanzó difusión en todo el mundo la utilización de varios sistemas de inteligencia artificial predictivos para
generar votos en una dirección u otra en una elección. Claro, en el caso de la inteligencia artificial, la madre, el corazón, el incentivo inicial fue de alguna forma en este enorme caudal de conocimientos entregar al usuario aquello que es más a la medida de sus necesidades y de esa forma no confundirte con un montón de información extra. Entonces por eso también la escala de valoración cuando se te presenta un resultado en un buscador va a ser diferente en base a quién está haciendo la búsqueda. Claro, porque si busco yo es una cosa el resultado y si vos buscas es otro. Exactamente, sí. O sea, hay determinados algoritmos o cookies o herramientas que se utilizan para de alguna forma ponderar los resultados y de esa forma se va personalizando la información, que por un lado está bueno porque si a vos te gusta un determinado tipo de películas o un determinado tipo de contenidos, cuando vas a tu proveedor de streaming te va a presentar esos contenidos y no otros que no son de tu interés. Entonces, ese fue el sentido original de este tipo de herramientas. Pero, bueno, sí surgió que determinadas herramientas por ahí tendían a mostrar un conjunto de contenidos específicos que podían ser tendenciosos para la población. Y es ahí donde tenemos que ser conscientes de no circunscribirnos solamente a un ámbito de búsqueda, sino saber saltarnos estas barreras cuando es necesario. Uh-huh. Por último, si bien yo sé que esto parece una pregunta simple y es difícil de explicar, si tuvieras que explicar un algoritmo y su funcionamiento, amén de que es una palabra muy antigua de origen árabe, ¿no? Otro día hablamos de ese tema, pero ¿cómo dirías que se comporta y cómo se construye? De hecho, vos estás trabajando en eso. Bueno, depende mucho del tipo de finalidad que tenga la herramienta que vamos a desarrollar. Por ahí, por darte un ejemplo, en el caso de las redes neuronales, lo que se tiene son grandes conjuntos de datos en donde se extraen características y a través de estas características se define un conjunto, porque ahí tenemos dos tipos de aprendizaje, supervisado y no supervisado. Cuando es supervisado, nosotros tenemos las categorías en las cuales queremos que se agrupen finalmente a través de etiquetas. Entonces con eso él va identificando, son las características pertenecientes a cada categoría y de esa forma va armando las conexiones neuronales dentro de la red neuronal para poder identificar a qué grupo pertenece. Por ejemplo, se hace clasificación, regresión, predicción. Y el aprendizaje no supervisado es cuando nosotros no tenemos estas etiquetas predefinidas y le damos el conjunto de datos y dejamos que él identifique, por ejemplo, agrupamiento, que es crear clustering, y de alguna forma él va generando estas asociaciones entre los datos y encontrando esas asociaciones por sí mismos. En el caso de, y por ahí cabe la pena mencionar, de los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural, más allá de la sintaxis y la semántica propia que tienen estos algoritmos implícita, también son entrenados con grandes volúmenes de datos, ya sea para generar una imagen o para generar texto, en donde lo que ellos hacen es predecir cuál es el conjunto de palabras que tiene más relación a tu prompt o a tu texto que vos ingresaste como consulta inicial. Entonces, en base a la consulta inicial que vos hagas, él busca cuál es predictivamente el conjunto de palabras que tienen más relación con esa consulta que vos estás haciendo. Y así es como, por eso se llaman redes neuronales generativas, lo que dan como resultado, que es realmente una generación totalmente aleatoria, que por más que nosotros leamos y tenga sentido, es algo totalmente inventado. Eso es lo que tiene de nuevo este tipo de redes neuronales, que es la primera vez que están creando contenido totalmente innovador, digamos, a partir de nuestro prompt de ingreso. Pero sigue siendo algo que para tener rigor de uso debería pasar, es mi consejo hoy por hoy, todavía por el filtro humano, ya sea que se quiera que hagan un resumen o que te saque los puntos más importantes de algún paper o de alguna entrevista, siempre lo que da como resultado tiene que pasar. Es más, la UNESCO, en cuanto a las guías para el uso de estas herramientas de inteligencia artificial, definió que tenés que elegir la herramienta adecuada, aprender a utilizarla. Una vez que la utilizás, evaluar el contenido que ha sido generado y a partir de ahí ver cómo lo podés sumar, modificar, agregar ejemplos, de alguna manera enriquecer ese resultado final a través de tus aportes personales. Pero a pesar de que tenemos generaciones muy buenas, hoy por hoy todavía es necesario la intervención de un ser humano. La otra vez me preguntaban, en el caso de los algoritmos que realizan traducciones, si es recomendable usarlas en el ámbito institucional, por ejemplo.
He trabajado con algoritmos que hacen muy buenas traducciones, incluso en tiempo real, tanto hablado como escrito en subtítulos, pero suelen tener sus sesgos o sus malas interpretaciones. Entonces, si estamos haciendo un video de difusión de publicidad institucional, yo recomendaría que todavía pase por el filtro de algún experto y vea si ese contenido está bien generado o no. O sea, nos agiliza muchísimo, y en el diario trajín, si yo necesito comunicarme con alguien, establecer un vínculo comunicacional básico, yo creo que te soluciona totalmente. Claro. Pero para cosas más específicas sigue siendo necesario el experto. Todavía. Todavía. Gracias por venir, Alice. No, por favor, gracias a ustedes.